Amigos invisibles, el año de 1516 apareció en Londres un pequeño libro que se llamaba Utopía, y su autor era un inglés muy distinguido que tuvo un gran papel en la política inglesa y en el pensamiento de su tiempo, que se llamaba Tomás Moro. Ese pequeño libro estaba destinado a tener un eco y una resonancia extraordinarias en el mundo entero. En primer lugar, había inventado esa palabra con la que se titulaba. En esa época no existía en el vocabulario la palabra utopía. Tomás Moro, que era un humanista que conocía muy a fondo el latín y el griego, formó esta palabra con dos raíces griegas. Utopía lo que quiere decir es la tierra o el lugar que no existe, es decir, un lugar imaginario completamente, el lugar que no existe en la realidad. De modo que él formó la palabra utopía, y esa palabra va a tener un éxito extraordinario, porque el libro va a tener un gran éxito, va a tener una gran influencia, y esa palabra va a pasar al vocabulario ordinario de todas las lenguas modernas, de tal modo que hoy en día todos los hombres en todas las lenguas occidentales, por lo menos, empleamos corrientemente la palabra utopía y la palabra utópico para designar lo que consideramos irrealizable, lo que consideramos como imaginario completamente, como imposible de llevar a la práctica, de modo que eso es un plan utópico, un pensamiento utópico, un proyecto utópico o una utopía. Pero esa palabra no existía en los vocabularios y la inventó Tomás Moro para designar ese librito, ese pequeño libro escrito en latín que iba a tener tan grande resonancia y tan grande influencia. ¿De qué trata ese pequeño libro? Ese pequeño libro trata de lo siguiente. Está publicado exactamente 24 años después del descubrimiento de América. El descubrimiento de América produjo, claro, una especie de choque y de revelación y de curiosidad y de angustia intelectual en todos los pensadores europeos. Era la revelación de un mundo desconocido en el que pasaban cosas que ellos no conocían, en el que había ejemplos de un tipo de sociedad muy distinto a la sociedad europea, en el que había aspectos de la naturaleza absolutamente desconocidos hasta entonces, de modo que en mil formas afectó al pensamiento europeo ese hecho fundamental del descubrimiento de América. Y lo afectó no solamente en lo que pudiéramos llamar la novedad de hechos que no se conocían hasta entonces, sino en una especie de base para analizar la sociedad europea, para pensar por qué la sociedad europea había evolucionado de una forma determinada, distinta a lo que ellos pensaban que eran los indios americanos. De modo que todo eso fue un motivo de curiosidad, de duda, de controversia y de búsqueda intelectual muy importante, de donde en gran parte nace todo el pensamiento de lo que podemos llamar el tiempo moderno. En ese pequeño libro narra Tomás Moro que en una de sus visitas a lo que llamaban ellos los Países Bajos, que era lo que hoy llamamos Holanda y Bélgica, él había encontrado a un marino portugués que se llamaba Rafael Itlodeo. Y Rafael Itlodeo era un compañero de Amerigo Vespucci. Desde luego, el conocimiento del descubrimiento de América en toda Europa se hizo mucho más a través de los escritos de Vespucci que a través de las cartas de Colón o de la revelación de lo que Colón había hallado. Y esto explica en gran parte por qué el continente vino a llamarse América, porque desde luego el revelador, el periodista, el que llevó la noticia a toda Europa fue Amerigo Vespucci a través de sus letras. Entonces, esta imaginación de Tomás Moro establece que un compañero, un marinero que había acompañado a Vespucci en una de sus navegaciones, se encuentra con el que narra el pequeño libro y en una conversación que tienen, él le refiere a algunos aspectos que recoge la narración del libro. ¿Qué le refiere? En la primera parte le refiere que ha visitado a Inglaterra, y en esa visita a Inglaterra observa con ojos de extranjero, que es un truco muy usado después en toda la literatura satírica y crítica. El extranjero ve cosas que el que está habituado a vivir en una sociedad no nota, las peculiaridades que él encuentra en la vida inglesa, y esas peculiaridades son generalmente críticas. Él critica la estructura social del mundo inglés, él critica las injusticias, las desigualdades, la miseria, la pobreza, la hipocresía, la situación miserable y extrema de los campesinos, los privilegios exorbitantes de los grandes señores. Todo eso lo ve Rafael Itlodeo, y claro, no es Rafael Itlodeo, es Tomás Moro, quien por boca de Rafael Itlodeo hace ese cuadro negativo de la sociedad inglesa de su tiempo, que es la sociedad europea de su tiempo, con un pensamiento crítico de las injusticias
de los absurdos, de la irracionalidad de la estructura social que predominaba en su tiempo. Pero es que luego este marinero le dice que a él le parece todavía mucho más sorprendente que esa sociedad haya llegado a ese extremo absurdo en que la encuentra, cuando ellos han encontrado en América, en las navegaciones que habían hecho, unas sociedades verdaderamente perfectas. Y entonces le narra, y esta es la segunda parte de ese pequeño libro, le narra que en uno de los viajes que hizo, llegaron a una isla que sin duda alguna pues estaba en el continente americano, probablemente en las Antillas, una isla imaginaria desde luego. Y que en esa isla estaba un pueblo, una nación, que es la llamada Utopía. Esa nación Utopía se llamaba así porque la había fundado un rey llamado Utopos, en fin, él cuenta toda una historia allí. Y entonces describe que en aquella isla había unas 54 ciudades, que esas 54 ciudades estaban regidas por unos principios y unas leyes sumamente sabias, por la cual había la más perfecta igualdad, no había diferencias sociales, no había injusticia, todo el mundo participaba en todos los bienes, se vivía en la mayor armonía, no había pugnas, no había odios, no había ninguno de los males que, claro, en la primera parte del libro se pintan como los males normales y comunes de la sociedad europea, tal como se veía en la Inglaterra de ese tiempo. De modo que hay un contraste, y ese contraste no es casual, ese contraste es un contraste crítico. Lo que está diciendo Tomás Moro no es pintando solamente la posibilidad de una sociedad ideal, de una sociedad en la cual los hombres puedan vivir libres de los males que la sociedad europea conoce, los males de la desigualdad, de la injusticia, de la miseria, de la violencia, del privilegio, de la hipocresía, que podría ser pues un propósito de reformista moral, sino que es una manera de criticar lo que pasa en la sociedad europea. Entonces, y particularmente en la sociedad inglesa, y el modo de criticarlo pues comparando esa especie de sociedad ideal que ha encontrado el navegante con esa realidad social inglesa que están conociendo los lectores de su libro. De modo que esto tiene un valor de crítica a fondo, es un panfleto político, podríamos decir, empleando un lenguaje moderno. Y eso, desde luego, va a tener una influencia extraordinaria y refleja algo que es importante. Las primeras visiones que se tuvieron del indio americano fueron las visiones que transmitió Colón y que transmitió Vespucci en buena parte, aunque Colón de un modo mucho más eficaz, de una visión de unos seres que vivían en el estado de la naturaleza, que vivían sin armas, que no se hacían guerra, en que todos los bienes eran comunes, en que no había desigualdades, en que había una especie de felicidad natural. Esa imagen de una sociedad que era feliz, de una sociedad que vivía en armonía con la naturaleza y en armonía con ellos mismos, y que no era antropológicamente cierta, hoy en día lo sabemos que no era así. Los indios tenían guerras y los indios tenían pugnas y tenían luchas y tenían prisioneros y tenían hasta canibalismo, pero ellos lo veían como una sociedad ideal, contrastaba desde luego con la sociedad europea. ¿Por qué Europa había llegado a tener una sociedad tan injusta, una sociedad tan dura, una sociedad tan llena de miseria y de mal y de dolor y de absurdo, cuando el hombre primitivo que habían encontrado en América vivía en una sociedad casi perfecta, de armonía, pensaban ellos, y de bien? Esto es lo que traduce Tomás Moro en su librito. En la primera parte hace la descripción asombrada de Rafael Itlodeo de una sociedad injusta, de una sociedad llena de desigualdades chocantes y de privilegios insoportables, y del otro lado la pintura de aquella sociedad ideal que está en Utopía, en donde todo el mundo vivía feliz, vivían en armonía, donde todo el mundo tenía de todo, donde no había miseria, donde no había odio, donde no había injusticia. Este contraste, que es claro, en el fondo de él estaba la idea de que eso era real y que así ocurría y había ocurrido entre los indios americanos, va a tener un efecto inmenso en el pensamiento europeo. En cierto modo va a crear el pensamiento revolucionario. Todo el pensamiento de la revolución que va a culminar en el siglo XVIII con la Revolución Francesa y después con todo el proceso del pensamiento revolucionario, tiene su raíz en ese contraste. En el contraste entre una sociedad feliz que se había creído entrever en las condiciones en que vivía el indio americano, y una sociedad injusta, una sociedad desigual, una sociedad afectada de males verdaderamente escandalosos, como era la sociedad europea del comienzo del Renacimiento. De modo que ese contraste va a ser el fermento del pensamiento revolucionario, y eso lo siembra Tomás Moro en Utopía, en ese libro que va a tener un eco tan extraordinario. Ahora, ¿quién era este hombre que escribe este libro? Tomás Moro era lo que llamaban en esa época típicamente un humanista,
¿Qué eran los humanistas? Los humanistas fueron los hombres que crearon el pensamiento del Renacimiento y que en cierta forma crearon la Europa moderna y el mundo moderno. Eran hombres que estaban al final de la Edad Media. Tomás Moro, por ejemplo, había nacido en 1478, de modo que ya estaba a finales del siglo XV, la Edad Media ya había empezado, por así decir, su deshielo, se estaba creando una nueva mentalidad. Más tarde el descubrimiento de América precipitó toda esta nueva curiosidad. ¿Y qué hacían estos hombres? Estos hombres estaban buscando las raíces del pensamiento griego y latino antiguo. Estaban redescubriendo la antigüedad, en cierta forma reaccionando contra el pensamiento predominantemente eclesiástico que había habido en la Edad Media y volviéndose hacia el hombre, volviéndose hacia la realidad humana, hacia lo que el hombre había sido en ese pasado de la antigüedad. Por eso en gran parte se llamaba esta actitud y este estudio las humanidades y los humanistas, los hombres interesados por el hombre como fenómeno y no simplemente con una visión sobrenatural de la historia. Esta actitud la van a compartir pues una serie de hombres ilustres en Europa. Van a comenzar, para poder entender el mundo antiguo, por profundizar el estudio del latín y del griego. Se estaban en esa época descubriendo manuscritos olvidados de los filósofos griegos y de los pensadores latinos, y todo esto va a conformar la base de lo que pudiéramos llamar su pensamiento, su filosofía y su mentalidad. Entre estos hombres se va a destacar un hombre muy notable que nació en Holanda, en Rotterdam, que se llama Erasmo de Rotterdam. Erasmo es un hombre que personifica mucho un gran conflicto que va a ocurrir en esa transición del siglo XV al siglo XVI. Y es la vuelta hacia la realidad de la Iglesia. La Iglesia católica se había ido transformando en Europa al final de la Edad Media en un poder político, en un gran poder político que intervenía políticamente, dinásticamente, y que tomaba parte en las guerras, que mantenía ejércitos y que estaba convertido en un poder terrenal. Y muchos de estos hombres pensaban que ese no era el papel de la Iglesia y que la Iglesia necesitaba hacer un cambio profundo para volver a lo que ellos pensaban que había sido la Iglesia primitiva, una Iglesia que no tenía intereses temporales, una Iglesia que estaba enteramente volcada hacia el problema de la salvación del alma, una Iglesia que tenía que practicar lo que eran las verdades y las prédicas del Evangelio, es decir, regresar al cristianismo primitivo. Esto lo llamaban ellos la filosofía cristiana. Y esto desde luego tenía un valor muy importante de pugna y de lucha, y fue uno de los grandes elementos de lo que pudiéramos llamar el gran debate del Renacimiento. Esto lo personificó más que nadie en sus libros Erasmo, que era un hombre de genio, un gran escritor en latín, porque ellos no escribían en lengua vulgar, sino en latín, y que tuvo una influencia extraordinaria en todo ese movimiento del cual va a nacer un poco alarmantemente para ellos la Reforma luterana. Lutero es un poco el huevo que empolló Erasmo sin quererlo y sin saberlo, porque Erasmo no pensaba en una ruptura con la Iglesia de Roma, sino en una reforma interna de la Iglesia de Roma, en un regreso de la Iglesia del Renacimiento a la Iglesia primitiva, en una vuelta a las enseñanzas fundamentales del Evangelio y de Cristo. Pero no en la ruptura que Lutero va a personificar, y que va a personificar de manera tan trágica y con tan inmensas consecuencias políticas y de toda índole. Y Tomás Moro va a ser uno de los amigos de Erasmo. Él va a compartir con Erasmo la comunidad de ideas, van a visitarse y a conocerse, a mantener una amistad personal muy estrecha, de tal modo que uno de los libros que más ha sobrevivido de Erasmo y que todavía se lee mucho y se lee con fruto, es un libro que se llama Elogio de la Locura. En realidad no es el elogio de la locura, es una mala traducción. Lo que quiere decir es elogio de la mentecatez, elogio de la estupidez, es lo que significa el título. Y es una burla, también una sátira de la sociedad europea de su tiempo, que escribe Erasmo. Y ese libro está dedicado a Tomás Moro, haciendo un juego de palabras, porque en griego moria significa estupidez, tontería, y el apellido de Moro era Tomás More en inglés, de modo que él juega con esa palabra moria y more, y le dedica ese libro. De modo que eran muy amigos y comunicaban en su manera de pensar y sus ideas y su pensamiento sobre el cristianismo. Pero Tomás Moro no es solamente un humanista, no es solamente un erudito, un estudioso, un escritor muy refinado, un pensador, sino que es un hombre que va a mezclarse en la política en un momento muy importante políticamente para Inglaterra. Es el momento en que Inglaterra entra en el Renacimiento, es el momento en que va a llegar al trono de Inglaterra Enrique VIII,
y Enrique VIII va a ser el rey que va a precipitar la reforma en Inglaterra de una manera muy peculiar, que va a ser no una reforma ideológica dentro de la iglesia como la personificó Lutero y la parecía personificar Erasmo, sino que va a ser una ruptura política con Roma, simplemente separando la iglesia inglesa sin mayor modificación interna de la dependencia del Papa, pero conservándola prácticamente en su estructura tradicional, de modo que no era, por así decirlo, una especie de rebelión ideológica o de rebelión filosófica dentro de la iglesia, sino era una ruptura política. Tomás Moro empieza a ser un hombre que se distingue y por lo tanto va a formar parte en un momento dado del Parlamento, luego lo llaman a formar parte del Consejo Privado del Rey. Enrique VIII, que era mucho más joven que él, lo aprecia y lo admira, de tal modo que poco a poco él va ascendiendo en lo que pudiéramos llamar el nivel burocrático del gobierno inglés de la época. Hasta que cuando muere el cardenal Wolsey, que había sido el canciller de Inglaterra por muchos años, hasta el comienzo del reinado de Enrique VIII, entonces ocurre a Tomás Moro y lo hace canciller de Inglaterra. De modo que este hombre llega a la cumbre del poder político, a una posición altísima. Sin embargo, este hombre había estado muy atormentado porque en realidad él tenía una profunda vocación religiosa y trató muchas veces de consagrarse a la iglesia, de hacerse monje cartujo, estuvo a punto varias veces de hacerlo, desistió a última hora, luego se casó, de modo pues que él era un hombre de profunda fe religiosa, de una convicción religiosa profunda que tenía mucha importancia y que va a tener mucha importancia en el resto de su vida. Cuando Enrique VIII lo nombra canciller, da la impresión de que se van a entender y a llevar bien. Claro que Enrique VIII era el déspota típico del Renacimiento, un rey voluntarioso, caprichoso, absoluto, que hacía lo que bien le daba la gana, impetuoso, hombre muy carnal y muy dado a los placeres de la vida, que todo lo que se le pasaba por la cabeza como capricho lo quería realizar, que no admitía que oposiciones, ni cortapisas, ni limitaciones a su real voluntad, y por lo tanto iba a ser muy fácil que se crearan situaciones conflictivas entre él y su canciller Tomás Moro. Tomás Moro va a encontrarse con un conflicto central, y es que el rey de Inglaterra, Enrique VIII, resuelve divorciarse. La primera mujer de Enrique VIII era una princesa española, era una hija de los reyes católicos, y se conoce en la historia inglesa con el nombre de Catalina de Aragón. Era hijo de Fernando el Católico y de Isabel la Católica. Claro, el Papa no quiere divorciarlo, se opone a ese divorcio, y Enrique VIII, que ya ha resuelto repudiar a su mujer, a su primera mujer, entonces sencillamente piensa que ha llegado el momento de aprovechar el ejemplo que han dado algunos príncipes alemanes con el comienzo de la Reforma Luterana y de separar a Inglaterra de la obediencia al Papa, es decir, de cortar el vínculo de la iglesia inglesa con respecto a Roma. Claro que esto le va a crear un conflicto de conciencia gravísimo a Tomás Moro, que no puede estar de acuerdo con semejante paso, y muchísimo menos por el motivo por el que el rey lo va a dar, que simplemente para poderse casar otra vez. Se quiere casar con Ana Bolena. Y entonces simplemente él renuncia a la Cancillería y se retira de la Cancillería. Es un sacrificio que le hace a sus principios, a sus convicciones, y se retira tranquilamente a vivir en su casa, apartado y silencioso. Pero esto, claro, no basta, porque no solamente el rey, sino muchos consejeros del rey están molestos con esta actitud de Tomás Moro, consideran que es afrentosa, que Tomás Moro con su actitud los está condenando y los está acusando tácitamente de ser complacientes, de no haber tenido una actitud más firme, de ser hombres de pocas convicciones. Todo esto va a fomentar y a crear una pugna contra él, un odio contra él y un desprecio contra él. Y esto va a complicarse con un hecho que va a determinar finalmente la perdición de Tomás Moro. Y es que cuando el rey hace la ruptura con Roma y se casa con Ana Bolena, entonces exigen de todos los magistrados y de todos los letrados un juramento de fidelidad al rey. Ese juramento de fidelidad al rey significaba sencillamente acatar lo que el rey había hecho en materia de religión, en materia de ruptura con el Papa y en materia de creación de una iglesia separada. Esto para Tomás Moro era un problema profundo de conciencia. Y entonces él se niega, ya no era canciller de Inglaterra, ya no desempeñaba ninguna función política, pero él se niega a prestar ese juramento. Y desde luego entonces esto lo consideran un delito, una falta de lesa majestad y un perjurio, y le siguen un juicio amañado,
un juicio torpe, un juicio en que se veía muy bien la voluntad de dañarlo. Y como resultado de ese juicio lo condenan a muerte. Lo condenan a muerte y lo ejecutan en la Torre de Londres, le cortan la cabeza el año de 1535. Sobrecoge y es monstruoso que un hombre de esta virtud, de esta pureza, de esta rectitud de conciencia y de pensamiento haya terminado con la cabeza bajo el hacha del verdugo, porque el déspota que estaba en el trono consideraba que no era admisible que un hombre no estuviera totalmente de acuerdo con lo que él hacía, con lo que se le ocurría y con los caprichos que él quería ejercer. De modo que esto lo lleva al patíbulo y muere con inmensa dignidad, muere con una gran serenidad, se despide de sus hijas, se despide de su mujer, asiste con gran tranquilidad y control de su persona al acto mismo. Hay incluso una anécdota muy pintoresca. Él usaba ya una barba y cuando le ponen la cabeza sobre el tajo, él le dice al verdugo: déjeme acomodar mi barba para que no la corte porque mi barba no es culpable. Es decir, como burlándose después de la condena que le han hecho.